Bueno, bienvenidos, quinto programa de UFA con el cine. Hoy tenemos un invitado muy especial, Andrés Ditela. Muchas gracias por venir, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá para charlar de Mixtape La Pampa principalmente, que se estrenó el jueves pasado en la Lugones y que le quedan 3 funciones esta semana ahí en la sala, a las 6 de la tarde en la Lugones. Así es. Y a partir del jueves en el Gomón. A partir del jueves en el Gomón en varios horarios, yo recuerdo uno que es a las 8:30 de la noche, todos los días de jueves hasta el miércoles. Perfecto. Igual en el Instagram del Gomón es muy bueno, como que es muy claro y dicen bien los horarios, están como ahí, es muy activo, así que recomendamos que se metan ahí también para ver los otros horarios de la película. Y además todos estos días en la Lugones fue proyección con charla, invitados. Hubo varios invitados, amigos, estuvo ayer domingo Pedro Saborido, con quien tuvimos una conversación muy divertida, obviamente. Y el sábado estuve charlando con Santiago Liach, el poeta que se dedica mucho a rastrear huellas de escritores por todos lados. Ahora hizo una especie de excursión en Francia por los lugares donde estuvo Proust. Y había hecho acá en la ciudad de Buenos Aires varias no sé, paseos, caminatas tras las huellas de Borges. Ahí va. Fue una charla muy, muy buena. A mí me interesa también salir del cine, ¿no? Es como ir a la gente que no está directamente ligada al cine. Y bueno, después la presentación del día del estreno fue con Martín Rejman, que es un amigo de larga data y que para mí fue como muy lindo que él presentara la película, porque él la vio en el Festival de Mar del Plata. Y al salir estaba hecho bolsa, estaba como así descompuesto en llanto, o sea, realmente jamás en la vida lo había visto así. Así que él le afectó mucho a la película y bueno, por eso me animé a pedirle si quería charlar en la presentación, porque Martín ni siquiera le gusta presentar sus propias películas. Sí, yo fui el jueves justamente, estuvo muy emocionante la proyección, porque aparte de Martín había personajes de la película. Estaba Borges, no el escritor, sino ¿Estaba en la función del jueves? Muy bueno. Estaba el señor de 99 años ahí viendo la película, o sea, se generó algo. Estaba la hija de Javier. Sí, también. Bueno, podemos decir brevemente para quienes no la vieron todavía la película de qué va. Es un poco... igual es un momento difícil siempre decir de qué va una película, pero podríamos decir que por un lado es cierta investigación alrededor de Hudson y por otro lado una evocación, recuerdo de un amigo que se fue, que sería Javier García Blaya. Sí. Y la interconexión que suceden entre ambas situaciones. Hudson? ¿Y quién es Hudson? Exacto. ¿Y quién es Javier? Y bueno, ¿y quién es quien narra también? Dijiste algo interesante en esa presentación sobre que... Me alegro. Sobre que, bueno, es la peli un poco busca una especie de autobiografía de Hudson que nunca sucedió. Y es como que la peli, a través de sus personajes, de Javier mismo, intenta como reconstruir autobiografías, ¿no? Vos mismo intentás un poco ahí ponerte reconstruyendo la de él y en vos mismo. Claro, porque quizás haga falta decir, digamos, quién es Hudson, porque Hudson es alguien que fue muy conocido en una época, tal es así que creo que en los años 60 se nombró una localidad de la provincia de Buenos Aires en su honor, que es hoy conocida como el peaje Hudson. Pero tiene alguna justicia poética eso, porque Hudson o Hudson, es decir, Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson, fue un gaucho del siglo XIX, un gaucho argentino a pesar de ese nombre, que trabajó de gaucho durante, digamos, su primera vida, lo que yo llamo su primera vida,
que fue hasta los 33 años, arreando ganado, esquilando ovejas, y yendo de un lugar a otro, conchavándose en distintas estancias. En esa época estaba lleno de pequeños estancieros ingleses, escoceses, irlandeses, galeses. Y bueno, a través de como él era de origen en realidad norteamericano, sus padres eran inmigrantes norteamericanos, y era un tipo muy, un ratón, digamos, o sea, pobre, no, uno piensa en un viajero, qué sé yo, no, es un gaucho que era tan digamos, pobre que tuvo que hacer el servicio militar durante 6 años, cosa que en aquella época cualquier persona más o menos de una familia acomodada zafaba, claro. porque él fue y estuvo en la frontera, en Fortines, en la lucha contra el indio, ¿no? Y a los 33 años, un poco misteriosamente, como muchas cosas en la vida de este hombre, se sube a un barco y se va a Southampton. Con algo que él no dice, pero yo especulo con la idea de convertirse en naturalista. Él, como sabía la diferencia, digamos, de su familia, tenía una biblioteca. Entonces él sabía leer y escribir, inclusive en inglés. Entonces, a los 14 años, el hermano viene de Buenos Aires con un libro que es El origen de las especies de Charles Darwin, que también había estado dando vueltas por la provincia de Buenos Aires y la Patagonia, unos años antes. Y ahí Hudson es como que se despierta la fantasía de devenir naturalista. Pero cuando llega a Londres, y él había estado enviando ejemplares de aves, descripciones para revistas científicas de allá, era como un informante. Entonces se creó la ilusión de que, bueno, que estaba en diálogo con esos científicos. Pero cuando llegó allá nos dijeron, bueno, muchacho, primero terminá la primaria, o sea, porque sí, él no había ido al colegio, nada. Entonces pasó muy mal durante muchos años. Empezó a escribir en revistas, periódicos, así para vivir. Y empezó a publicar libros y descubrió su tema, que era su propia memoria, es decir, todo lo que él había vivido en la Argentina, o sea, en La Pampa, esa vida de gaucho con la naturaleza, era algo que interesaba a los lectores, como una especie de lectura exótica, no sé. Y de golpe, ya muy grande, casi de 80 años, lo descubre Virginia Woolf, ¿no? La gran escritora inglesa, que es la primera que lo reseña y dice, este es un gran escritor. Y entonces de pronto se consagra en esos años, últimos años de su vida, llega a cierta fama, al punto de que cuando muere, en 1922, le erigen un monumento en Hyde Park, en el centro de Londres. O sea que realmente se había hecho famoso. En Argentina nadie sabía quién era. El único lector que tuvo fue Jorge Luis Borges. Pero sin saber Borges que Hudson era argentino. Él pensaba, mirá qué increíble este tipo que escribe sobre Argentina. Eso es tremendo. Y que sabe más que todos nosotros. Lo interpretó como un viajero, ¿no? Como muchas veces después se pensó que era Hudson. Y unos pocos años después de la muerte viene al país el poeta y filósofo hindú Rabindranath Tagore, premio Nobel, bueno, invitado por nuestra Virginia Woolf, que era Victoria Ocampo. Y cuando llega al puerto lo entrevista un periodista de La Nación y le pregunta, señor Tagore, ¿qué sabe de la Argentina? ¿No? Es la típica pregunta que hacemos los periodistas argentinos a los extranjeros. Y Tagore sorprendió diciendo, lo sé todo, porque soy lector de Hudson. Y el periodista, ¿quién? Entonces ahí se ponen un poco a averiguar y se empieza a traducir a Hudson. También Borges estuvo detrás de eso, Ezequiel Martínez Estrada,
Victoria Ocampo. Bueno, hay un grupo de escritores que lo empiezan a rescatar, a traducir y a argentinizar. Y entonces en los años 40, 50, 60, Hudson se vuelve una figura de pronto también muy conocida, se leía en la escuela, había, que aparece en la película, una historieta que se publicaba en La Nación con la vida de Hudson, o sea, de pronto se hizo muy conocido. Y hoy, o sea, 100 años después de su muerte, ha sido olvidado completamente. En Inglaterra nadie sabe quién es, ni siquiera en la Royal Society for the Protection of Birds, la asociación de los pajareros ingleses, cuyo fue uno de los primeros presidentes, o era vicepresidente porque no era inglés, no podía ser presidente. Hay un cuadro de Hudson, un óleo, y las personas que están ahí no saben quién es. Y en Argentina también, completamente olvidado. O sea, y eso me parece interesante para mí. O sea, para hacer una película sobre una figura reolvidada, Sí. Es más interesante que hacer una película sobre alguien muy conocido. Sí, sí. En relación a eso, a mí me resulta muy interesante el hecho de que él escribió todo una vez que se fue de acá, Sí. y que en la película se habla de eso, de la exactitud con la cual recuerda Sí. las descripciones de los pájaros de acá. Y lo pensaba un poco en relación a... no quiero tampoco como ponerme así a teorizar, así como una cosa muy de crítico, ¿viste? Que interpreta la obra. Sea usted mismo. No, bueno, está bien, pero... quiero traer la televisión y yo acá a la mesa, digamos, por dos cuestiones. Que una es que en esa película al principio vos decís que vas a proponer también narrar la ausencia en relación a esos 7 años que no tuviste televisión, ¿no? Entonces como que ahí hay algo, noto como una similitud en relación a la distancia. Y narrar esa distancia que, bueno, que se vuelve ausencia y que hay que evocar, ¿no? De cierta forma. Eso por un lado. Sí. Pero lo que más me interesa en relación a eso, que yo no me acordaba de lo que pasa en la televisión y yo, es que está Javier ahí. Sí, es verdad. Que en ese sentido te quería preguntar, porque algo que haces en tus películas es que, por ejemplo, dos ejemplos, en Macedonio, en 327 cuadernos aparece una escena de Macedonio Fernández, Sí. y en Ficción Privada aparece una escena de la televisión y yo, que son unas escenas con tu padre. Sí. Y te quería consultar respecto a... porque en Mixtape no aparece el momento de Javier en la televisión y yo. No. Y te quería consultar si en un momento lo barajaste o por qué no está incluido. Creo que me lo estás haciendo recordar ahora. Ah, sí. Me había olvidado. Bueno, ahí está la respuesta. No, pero me hizo pensar todo lo que contás sobre Hudson, que muchas cosas que estás contando no están en la película. No. Y vos justamente mencionás que es como que quedó un poco fuera de la película, incluso algún descubrimiento que hiciste como muy histórico sobre la vida de Hudson. Y bueno, la particularidad es un personaje que vivió de la evocación, ¿no? Como él vivió de evocar su pasado en La Pampa. Y la peli, Mixtape La Pampa, tan evocativa también de tantas historias del pasado, de trasladarse ahí. ¿Cómo fueron esas decisiones, imagino, de montaje, de dejar afuera hasta dónde se interrumpía la historia de Hudson y empezaba la de Javier o las otras tramas? Sí. Bueno, la historia de Javier, que es este amigo mío que el detective aquí presente descubrió que estaba en una película anterior, era un gran amigo que se murió hace cosa de 5 años. Y él, en un momento, lo que pasó fue esto, perdón. Yo estaba por salir a filmar la película y creo que unos, 10 días antes, me llama la hija de Javier, que es una cineasta, que se llama Ana García Blaya, que hizo Las Buenas Intenciones, que también habla de este amigo mío y su padre. Pero ella me llama, tengo algo para vos, y me trae un paquete con un montón de cartas que yo le había escrito a Javier cuando tenía, desde los 20 hasta los 26, qué sé yo. Y cuando ella me trae eso y me dice, mirá, papá guardaba muy pocas cosas,
porque él se mudó, no sé, 30 veces, o 40 o 50, y tuvo varios matrimonios, muchos hijos, bueno. Y por algún motivo, entre las pocas cosas que tenía estas cartas tuyas. Así que acá te las traigo de vuelta, porque son tuyas. Y yo dije, bueno, las voy a llevar de viaje, voy a tratar de ir leyéndolas. Y ya pensando, yo tengo el lema este medio gauchesco, de todo bicho que camina va a parar al asador, ¿no? Entonces dije, algo voy a hacer con esto. Y fue un milagro, en realidad, porque después me acordé que Javier me había grabado esos mixtapes, ¿no? Esos compilados de canciones, porque yo cuando llego a la Argentina, después de haber pasado buena parte de mi infancia en Inglaterra, con mis padres, yo no sabía nada de la Argentina, esto lo cuento en la película. Entonces, él se asumió como profesor de argentinidad y la forma de transmitir que era la Argentina era hacerme mixtapes con canciones del rock nacional, que él tenía muchos discos, inclusive que eran de los hermanos, que eran como la primera hora del rock nacional, ¿no? Como lo que escuchamos de Los Gatos, de Lito Nevia, bueno. Y ahí es como que para mí eso fue la especie de introducción a la Argentina, fue a través del rock nacional. Y lo curioso es que el rock nacional en aquel entonces era visto como algo extranjerizante, porque era rock, no era tango, no era folclore. Y bueno, ¿de dónde viene el rock? De Inglaterra, o sea. Entonces me parecía un objeto como paradójico. Y de ahí el título de la película, ¿no? Mixtape La Pampa. De juntar una palabra en inglés y una palabra como bien telúrica. Sí. Es interesante porque las canciones un poco estructuran la película, le dan como un ritmo en la forma en la que está, como aparecen. Sí, yo creo que es exactamente, tiene más que ver con el ritmo y el clima emocional de cada momento, ¿no? Más que la estructura. La estructura la da la vida de Hudson, que es, yo lo que cuenta la película concretamente es un viaje por distintos rincones de La Pampa, y cuando digo La Pampa no es la provincia de La Pampa, sino La Pampa, la región. Sí, como buscando las huellas de buscando los lugares donde nosotros sabemos que él estuvo, en tal estancia, en tal fortín, en tal regimiento, y en cada lugar me voy encontrando con personas. Yo hice varios viajes previos como para encontrar personajes que para mí fueran de algún modo encarnaciones del espíritu de Hudson. Entonces me encuentro con gente que por ahí, como el que vos mencionaste, Don Borges, que estuvo... ¿Cómo es su nombre o es genial? El nombre es Osmildo Borges, que es un hombre de campo, uno podría decir un gaucho, aunque él reniega de esa denominación. Y es un tipo que trabajó toda su vida en el campo y en cierto momento, ya jubilado, ahora hace no tanto, empieza un proyecto, recuerdo, tiene 99 años, un proyecto que es reproducir todos los lugares, todas las maquinarias, todos los molinos, los tambos, los galpones, o sea, todo lo que él vio en su vida trabajando el campo, en miniaturas, una especie de vasta maqueta de miniaturas, y le falta todavía un montón de cosas. Pero él está en ese proyecto. Como un Morel rural. Sí, y a la vez me pareció que era como Hudson. Sí. Porque Hudson, ¿qué hace? Se va y recrea su vida. No lo hace en miniaturas, pero lo hace mediante la escritura. Sí. Entonces, ese tipo de personajes que por ahí no tenían nada que ver literalmente con Hudson, pero yo sentía que era eso, tenían algo del mismo espíritu. Y bueno, lo difícil del montaje que vos decías era, bueno, cómo depurar, o sea, contar la vida de Hudson. Estos personajes le dan un poco como de vida, esta especie de encarnación, que permiten imaginar un poco más. Hay otro tipo, qué sé yo, que se dedica al estudio del canto de las aves. Entonces hay algo que tenía
Hudson de obsesión por las aves y esta memoria sideral que tenía, ¿no? Que no sé, 27 años después de haberse ido de la Argentina, él anota en una lista todas las especies de aves de la Pampa cuyo canto él retiene con perfecta nitidez en su mente. Dice, como si los estuviera escuchando por la ventana de mi casa en Londres. Entonces, esa memoria tan, o sea, increíble, exhaustiva, o sea, para mí también es una metáfora, ¿no? De toda la película, del trabajo un poco que estoy haciendo yo mismo. Sí, ahí hay como, digo, como está ese ejercicio que creo que en todas tus películas, desde justamente la televisión y yo, que está como esta cuestión de no ir hacia el pasado y quedarse en el pasado, sino traer el pasado al presente. Y jugar como con esa vocación que el cine creo que es el arte que mejor lo permite por ser un arte en donde la imagen que estamos viendo la estamos viendo en el momento y no como la escritura que bueno, estamos leyendo algo que fue escrito en pasado. Un mensaje que llega del pasado. Dirígete hacia el sureste. No sé qué hacer. ¿Cómo te fue por acá? ¿Encontraste algo? Hay unas... Ah, mira con el binocular. Tengo que decirte algo, papá. Tengo que decirte algo, papá. Para un segundito. Ay, la puta que lo parió. El viajero cansado. Este no lo conozco. Está en blanco. Un misterio. Bueno, acá estamos de vuelta, escuchamos Desconfío de Papos Blues y vimos el trailer de Mix de la Pampa que va a estar dando martes, miércoles y jueves a las jueves también, ¿no? A las 6 de la tarde en la Lugones y a partir del jueves en el Gomón a las 8:30 hay una función y va a haber un par más que pueden ver en la página de Instagram del cine de Gomón. Recomendamos enfáticamente que vayan a ver la película. Acá Ale la vio el jueves. Yo pude ir el jueves, fui a Lugones. Sí. Tuve la charla con Regman, estuvo muy lindo. Sí, La Lugones es precioso, siempre le paso bien ahí. Sí, yo la vi en Mar del Plata. Y después una función muy buena, la de los cronistas los académicos de cine, que fue una gran... Fue muy interesante ver un preguntas y respuestas de académicos. fue toda una revelación. Es terrible. Es una forma de asegurarse, eso no quiero para mí. Sí, fue espectacular. Bueno, acá tengo en mis manos, a ver si, acá está, Cuadernos de Andrés Di Tella, que se reeditó, un libro que escribió Andrés, como pueden ver en la tapa, que se reeditó en el 2022 y se consigue en librerías. No, se editó en el 2022 y se reeditó ahora, este año. Este año fue que se reimprimió. Sí. Bueno, está la segunda edición en las librerías. A mí hay algo que me gusta mucho algo del libro, que es que no está fechado cada entrada. Te quería consultar cómo fue el trabajo de edición del libro y... hay algo que para mí... Bueno, eso, no, decime eso y después te pregunto otra cosa. El libro es el resultado, se llama Cuadernos, porque son todas cosas que se originaron en mis cuadernos. O sea, yo siempre ando con un cuaderno que tiene que estar por acá. Y
sea, todos los días escribo algo, a veces son ideas para una película, o lo que pasó ese día, o un recuerdo, o una lista de cosas para hacer, o sea, todo junto. Y a veces son textos que yo he publicado después, o sea, digamos, pero que siempre el origen es ahí en mis cuadernos. Y no sé, fue un trabajo, yo lo pensé como algo que podía servir como complemento a mis películas, bueno, por esa primera idea, para que le interesara eso. Pero después se lo di a los editores de Entropía, que son Gonzalo Castro y Sebastián Martínez Daniel, y ellos como que lo vieron más como un libro, y es más, como que esas cosas más como que tenían que ver con presentaciones de películas o cosas así, más bien me dijeron, ¿por qué no buscás más las notas que vos tenías y no tanto, por ejemplo, algo publicado en un, no sé, pressbook de una película? Sí, que en ese sentido, yo cuando lo leí me llamó un poco la atención. No sabía si al final del libro iba a estar la nota esta que aclara de dónde provienen algunos textos. Sí, eso lo pidieron ellos. Porque por un lado, en un momento entonces pensamos cómo organizarlo. Y eso en esos, particularmente Sebastián Martínez Daniel, que es un escritor muy bueno también, me ayudó mucho, ¿no? Decir, bueno, vamos a empezar con una cosa, un texto más autobiográfico. Inclusive algo escribí un poco a propósito para el libro. Y le dieron una estructura como más suelta, y ahí es donde también decidimos sacar las fechas, porque las fechas o sea, es como desordenadas, era raro, y además de pronto había como 3 o 4 de un año y ninguna de 3 o 4 años, porque estos son escritos que son más o menos hechos durante 10 años, o sea, cubren un periodo muy, muy extenso, pero que no era relevante. Entonces sacamos la fecha. Sí quisieron ponerle al final una guía de temas o personas o autores que aparecen referidos en el libro. Y después hicimos una segunda edición distinta para España, que fue editada por Jonás Trueba. Jonás Trueba que hizo la contratapa de esta edición. Sí, él me hizo la contratapa de esta edición. Y después él lo quiso publicar en España porque lo invitaron a ser editor por un año en una editorial que se llama Caballo de Troya, que tiene ese Yeite, hablando de Yeite, que es... Volvemos una campana. Juro que me salió espontáneamente, aunque me pagan cada vez que lo digo. Y el libro que editó Jonás es distinto. Él me pidió otras cosas y tenía más cosas. Algunas las sacamos. Hizo un trabajo bastante minucioso que me sorprendió, ¿no? Se metió y no solo cambiar los títulos de las películas claro, de que la estaban en versión argentina por versión española, tipo con la muerte en los talones, en vez de, no sé, con Intriga Internacional, que es otro título ridículo de la misma película de Hitchcock que se llama North by Northwest, que no tiene nada que ver con ni uno ni con el otro. Pero además se metió en viste, este adjetivo, o sea, me impresionó eso. Claro. Trabajamos mucho así a la par, tuvimos varias sesiones. O sea, que tiene otro montaje, digamos. Un poco distinto, sí, no es completamente distinto, pero sí, y cosas nuevas, no sé, yo había justo escrito un texto en ese momento, acababa de morir Maradona, entonces escribí un texto sobre Maradona para una revista brasilera. Entonces me pidió que meta eso, qué sé yo, como algo que podía interesar también en España. Me hace pensar esto que contás y lo del cuaderno y el ritual de escribir, y viendo la peli y otras pelis tuyas, que hay un trabajo con fragmentos, muchas veces, y no sé si vos después, hasta qué punto te encargás de coser esos fragmentos, ¿no? Si sea lo que evidentemente te gusta trabajar así en todo lo que es la en la creación de ideas, después
¿Te arrepentís? ¿Te puteás a vos mismo cuando estás teniendo que armar? ¿O decís, no, valió la pena? ¿Cómo es eso? Obvio, digo, ¿quién me dio esta idea? Sí, yo tengo o sea, uso el cuaderno como método de trabajo diario y a la vez me sirve como forma artística. Es decir, la película Mixtape La Pampa y algunas otras mías también tienen la forma de un cuaderno de apuntes, ¿no? Estos fragmentos que vos decís. Al mismo tiempo, eso es una forma un poco exterior. Al mismo tiempo, hay un trabajo que es lo que más tiempo lleva y más difícil es de armar una dramaturgia por debajo. El tono que hablaste con Rejman un poco el jueves, que esa cosa El medio tono tiene que indescriptible. ver cómo va armándose un tono casi musical, ¿no? Y también tiene que ver con la composición musical, con las repeticiones y variaciones. Aparece un chajá en un momento, vuelve al final y así. Las interrupciones también que mencionabas de los músicas, los cortes. Sí, eso mencionaba Martín, en realidad le parecía como bastante noble no aprovecharse de la emoción que generan las canciones, que pueden generar las canciones, que en general lo que tienen las canciones es que van creciendo emocionalmente y se resuelven al final. La única que yo dejé entera es la que acabamos de escuchar de Papo Blues. Que por eso la dejamos entera, para Muy respetar el espíritu de la película. Pero las otras sí, están, o sea, es como que se escucha en un momento de qué sé yo, de viaje en el auto, ¡pac! Se corta y vamos a otra cosa. Sí. Entonces eso acentúa el carácter como fragmentario, como también yo creo que genera mayor sensación de paso del tiempo, ¿no? De evocar todo el tiempo que estuvimos viajando. Pero Sí, detrás hay una construcción como más de dramaturgia clásica que propone un viaje emocional, o sea, una curva dramática con crecimiento y cada vez te involucras más emocionalmente. Y a mí realmente me impresiona porque uno puede hacer todo, tirar todos los piolines y mover todas las fichas que uno piensa que pueden tener efecto, pero después no sabés qué va a pasar. Y en ese sentido me impresiona mucho lo que pasa con el público, ¿no? Que la gente sale, bueno, así como le pasó a Martín Rejman, sale llorando, sale la gente muy conmocionada. Me sorprende hasta qué punto eso. Yo fui el jueves, fuimos con una amiga a verla y, bueno, fue función de jueves a la noche, venís de día ajetreado, etcétera, y a veces cuesta entrar a una película, ¿no? Permitís el momento. Y es loco eso, decís, la curva, es como que en un momento la peli ya te mete y empezás a emocionarte sin saber bien por qué exactamente. Eso es muy loco hasta que después empieza a haber cosas puntuales que recuerdo que me quedaron, como lo que mencionas de las cartas de Javier que conservó, que vas sumiendo en palabras, sí, bien significativas, que no leyendo la carta entera, lo cual me parece también muy interesante, como mostrando los pedacitos, palabras clave, y que yo asocié eso, es una hipótesis total, curioso, el por qué las conservó Javier, que a vos te da curiosidad, porque entre tantas mudanzas las conservó, y en la peli se cuenta que él empezó a escribir de cuando tuvo que exiliarse durante la dictadura, ahí fue cuando se distanciaron que empezó a escribir. No, en realidad yo le escribía cuando él todavía estaba acá, pero después sí, cuando se fue, yo creo que él se fue a Paraguay, se fue a un campo en Paraguay, qué sé yo, una vida medio hippie. Y medio aislada. Y bastante aislado, y ahí es verdad que empezó él a escribir más. Yo lo relacioné de ahí, del por qué conservó, como una cosa medio de como que de compañía. como conservar ese momento también. Sí, ¿no? En ese sentido, y quizás podemos responder lo que te dije hace un rato, lo de la televisión y yo que no está, pero pensaba recién mientras decías lo que te pasó con la película, para mí también es muy fuerte porque es el recuerdo de Javier, pero también digo, bueno, se veía en el tráiler las escenas que se filmaban ustedes cuando quisieron hacer esa película más de orden experimental, el hecho de que vuelva con un momento muy puntual de cierta, no sé si llamarlo juventud, pero digo, como un momento
años muy Sí. específicos. Sí. Siento que hay algo de la evocación de ese momento específico que emociona mucho. Porque es como Sí. intentar recuperar algo que ya no está, Sí. más allá de que es la ausencia de él, que falleció, Sí. pero también de un momento en la vida de uno, de una edad. Sí. Sí, además es como una cosa muy rara que yo el otro día me preguntaban y decía, ¿qué estábamos haciendo en ese momento? Estábamos filmando, pero a nosotros nos parecía como imposible hacer una película. En esa época, no sé, no nos parecía posible. Es como que estábamos filmando medio sin destino, ¿no? Y alguien me decía, bueno, estaba filmando Mixtape La Pampa. Claro. Eso, 30 años. bueno, eso me quedó rebotando de la charla que hablabas con Rachman el jueves pasado en la Lugones, que que no sabían bien para qué filmaban todo eso, cómo termina haciendo esta peli, y vos mencionás, él te pregunta en realidad, Martín, ¿cuándo empezaste a pensar en el espectador o en un público, digamos, que esto lo va a ver alguien, y que mencionaste tu trabajo en la televisión estadounidense? Sí. Yo trabajé en el principio de los años 90, un par de años en la televisión pública de Estados Unidos, en Boston, y después estuve también en Inglaterra trabajando en Channel 4, un canal, y creo que ahí empecé a pensar por primera vez en mi vida en un público, porque bueno, obviamente en la televisión es fundamental, el público está muy presente. Entonces empecé a pensar y fue un momento también donde yo descubrí esto del arte de narrar, ¿no? Que en ese momento, bueno, en Estados Unidos lo tienen muy incorporado, ¿no? En lo que llaman storytelling, ¿no? Sí. Todo es storytelling, todo es, vos te compras un paquete de galletitas y dice, te cuenta la historia de cómo a Max se le ocurrió crear estas galletitas que le hacían acordar a su infancia. Es increíble, o sea, todo tiene un story, ¿viste? No conciben venderte nada sin un story. Entonces a mí empezó a fascinar esa cosa del storytelling y bueno, ahí volví y hice una película, o sea, yo de hecho cuando estaba en Estados Unidos me habían ofrecido quedarme un año más y yo quise volver porque quería dirigir una película. Yo era productor en ese momento, allá en la televisión, y tenía ganas de hacer mi propia película. Y mi primera película de largometraje, digamos, fue hecha para la televisión. Se llama Montoneros, Una historia. una historia. O sea que ahí Story. estaba a story, ¿viste? Sí. Estaba la idea de la historia y la pasaron en Telefe, en Canal 11. Impresionante. Y que en ese momento estamos hablando de época de televisión de aire, que era como gran cosa, y tuvo un rating impresionante porque fue el primer documental que se hizo sobre la experiencia de la guerrilla en Argentina, en un tema completamente tabú. Tan es así que se pasó la primera parte y el lunes siguiente se iba a pasar la segunda parte, y a pesar del rating, no la pasaron. O sea, hubo una bajada, porque en esa época estaba el canal ese, estaba en manos de un grupo editorial, Atlántida, que era muy importante en aquella época, que estaba vinculado con elementos de la dictadura militar. Esto 10 años después de que hubiera terminado, ¿no?, la dictadura. Sí. Pero aún era un factor de influencia. La postdictadura, como se le dice. Entonces los fue censurado. Entonces ahí es que yo lo convertí en una película, entre comillas, y yo No tampoco sabía eso. tenía idea de dónde, ni sabía dónde quedaba el Instituto de Cine, o sea, no tenía ni idea. Y me propusieron pasarla en el Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires, y entonces se pasó ahí todos los miércoles. Yo decía, bueno, una vez por semana está bien. Y se pasaba todos los miércoles y estuvo casi 2 años en cartel ahí. Y se armaba una fila de gente que hacía la fila, 2 cuadras de fila para entrar a ver la película. Y mucha gente quedaba afuera porque eran Rojas, cabían, no sé, creo que 120 espectadores en el teatro. Y la gente volvía la semana siguiente y mucha gente vino varias veces. Sí. Entonces fue un fenómeno increíble, y termino con esto, que a mí me enseñó mucho. No salió absolutamente nada en la prensa. Entonces yo dije, mirá vos, este fenómeno y no hay prensa. ¿Por qué? Porque no era un estreno de los jueves.
era una cosa medio rara, una película hecha en video, porque había sido hecho para televisión. Entonces, nada, ahí también me di cuenta de lo que es el formato, ¿no? O sea, que hacer algo por fuera del Inca y lo tradicional te condenaba a una cierta marginalidad en aquella época, por lo menos. Bueno, Montoneros, aprovechamos para decir, está liberada en tu Vimeo para ver. Sí, se puede ver si uno busca Andrés Di Tella, Vimeo, se puede encontrar la película gratis, se llama Montoneros, una historia. Sí, que también está también Buena la de data. Macedonio. Porque en YouTube circula copias más polémicas. No, en baja calidad. Puede ser, sí, siempre estuvo, siempre hay alguien que la sube, es verdad. Y es cierto que vos confirmás, yo no sabía, que es un poco el primer documento de ellos en primera persona post-dictadura. O sea, es el primer documental sobre Montoneros o cualquier experiencia guerrillera. Después se hicieron muchos más, pero sí. Yo creo que lo que tuvo esa película y que ahora lo recordaron bastante en relación al libro de Leila Guerriero, que se llama La Llamada, es que es un caso similar. Es una chica que, digamos, entra en Montoneros a militar, así un poco raza, ¿viste? Y cae secuestrada por los marinos, entonces termina en las mazmorras de la ESMA, y ahí en la ESMA, bueno, hay toda una historia muy turbia de un llamado proceso de recuperación, que algunos de los presos o de los secuestrados los querían recuperar para un movimiento político que soñaba el almirante Macera, ¿no? Que era uno de los miembros de la Junta, que pensaba en la continuidad, como que veía que la dictadura no iba a durar para siempre, pero quizás él sí. Sí, eso se cuenta en el libro de Almirante Cero. Se cuenta bien toda la historia. Que es muy interesante, porque no es un... como que no es una historia que es... perdón, cuando leí el libro el de Macera, como que hay toda una información sobre los distintos bandos dentro del ejército mismo. Claro. Que yo no tenía idea. La dictadura, como la Libertad Avanza, o como el peronismo, como el PRO, tenían internas, obviamente. Bueno, lamentablemente nos estamos por ir. Creo que nos quedó un poco chico el programa. Me gustaría quedarme un rato más. Pero no quería dejar de mencionar que el sábado, en el Festival Sincro en Lugones, se va a estar dando un corto que hiciste que se llama Luz de Verano. Que es una suerte de reescritura, vocación también, podemos decir que es una vocación. Yo no sabía que sobre la terraza que hablamos el programa pasado. Si querés contar un poco, no sé, yo lo vi en El Moderno, que diste una charla muy buena sobre vanguardias. Cierto. Y me acuerdo que ahí hablaste de Mazota, del texto de él, de Roberto Bart, yo mismo. Sí. Y noto como cierta continuidad entre cierta idea de Mazota en relación a Art y bueno, lo que haces vos con Hudson en esta última película. Mira, bueno, pero... no se me había ocurrido, pero puede ser. Sí, es un comentario, pero... No, pero eso es un texto muy marcante para mí, ese texto de Mazota, de Roberto Bart, yo mismo, donde por un lado es como que él exhibe sus propias miserias y al mismo tiempo... porque está ese texto y hay otro texto paralelo, que yo me confundo uno con otro, que se llama algo así como 7 intentos frustrados para escribir sobre Roberto Bart. No, pero el de las miserias es Roberto Bart, yo mismo. Claro, pero los dos, yo junto los dos porque me gusta ese día. Él escribe una primera cosa y después dice que hace un bollo y lo tira y empieza de vuelta y hace un bollo y lo tira. Y después de 7 intentos dice, bueno, mi forma de hablar de art está en esos bollos de papel en el tacho de basura. Así que la película esta es un corto experimental que, nada, yo lo hice un poco copiando a mis queridos alumnos del programa de cine, porque me cansé de hacer películas que me llevan 3, 4 años y empecé a hacer cortometrajes, que los puedo hacer en un día o en una semana. Que es un poco el método. El método programa de cine de Tela, al cual recomendamos. Hacemos de paso que, bueno, ya está sucediendo este año, pero pueden anotarse todos los años. Doy fe de que es un muy buen espacio. ¿Y por qué la terraza?
¿Qué Por- pasó con esa película? Porque yo había, una noche prendí la tele y aparecieron una serie de rostros increíbles de Graciela Borges, de Leonardo Fabio, y yo me imaginé que la película era todo eso. Entonces estuve un tiempo buscando una copia y cuando lo conseguí vi que nada que ver, que eran 2-3 minutos de eso. Y el resto era bastante convencional como estaba filmado. Porque a ese momento parece como una película de Bergman. Cine nos mueve, sí. Y entonces la película que yo hago es una especie de recreación de esa Ese película momentito. Que no existe, imaginaria, claro. de una especie de lectura equivocada de una película que nunca existió. Como si fuera. Por eso le puse también Luz de Verano en homenaje a Luz de Invierno, que es una película de Bergman. Hasta le copié la letra y todo. Sí, bueno, lo pueden ver en el Sincro este fin de semana. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Quedaron muchos temas ahí en... Sí, pero bueno. podés volver a venir, Puedo venir. y va a haber vino Para la para próxima. conversar, para que estemos más cómodos a modo de tertulia. Bueno, nos despedimos, vamos a escuchar, no está en la película, pero bueno, él sí está, Spinetta. Vamos a escuchar Post Crucifixión, porque ya como nos habíamos ido con Desconfío antes, para irnos con algo un poco más arriba. Así que nos vamos con eso. Pueden ver Mix de la Pampa este martes, miércoles y jueves en la Lugones a las 6 de la tarde. A partir del jueves en el Gomont a las 8:30 hay otros horarios que pueden ver en la página del Inca del Gomont. Muchísimas gracias, Andrés, por venir. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Bueno, nos despedimos. Chau, chau. Hasta el lunes que viene. Hasta la próxima.